Hola, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Qué placer poder saludarles a través de este medio. Estamos aquí una vez más con la intención de repasar y meditar en esto que hemos llamado el Evangelio del Reino, que no es más sino una extracción del contenido del mensaje que nuestro amado Yeshua predicara hace más de 2000 años. La intención, no conducirlos a ninguna religión, a ninguna iglesia, porque no la tengo. Simplemente es una mirada crítica, una mirada objetiva a lo que Él enseñó, a lo que Él expresó, y queremos que esto pueda servir de gran ayuda para su relación con el Padre. A eso es que le apuntamos, eso es lo que deseamos y queremos, mejorar nuestra relación con el Padre Celestial. Así que en ese sentido, me alegra mucho estar con ustedes. Espero que puedan terminar la serie, terminar todo el contenido de esta serie que hemos preparado. Recordarles una vez más que lo que hemos venido estudiando es muy importante para poder entender lo que viene de aquí en adelante. Ya hemos dicho que Yeshua no hablaba sino únicamente a través de parábolas, era su método, era su manera. Dijimos que los discípulos incluso no entendían lo que él decía o que expresaba en estas historias tan raras que contaba acerca del reino. También dijimos que lo hacía para que no todo el mundo lo entendiera, a diferencia del cristianismo que enseña que el evangelio está disponible para todo el mundo. Pues aquí Yeshua nos dice que era únicamente para ciertas personas, para que pudieran entender los secretos del reino, y por eso hablaba en clave, hablaba en parábolas. También dijimos que era muy importante reconocer que el mensaje de Yeshua era totalmente contrario, totalmente chocante para la élite religiosa de ese país, de Israel, y que por eso vemos constantemente a Yeshua realmente chocar muy fuertemente con los fariseos, que ya en breves momentos voy a explicar, o de una vez lo podemos hacer, quiénes eran los fariseos. Ya lo hemos dicho, pero no sobra recordarlo. Pero antes permítanme recordar algo que la mayoría de personas que leen, que estudian la Biblia, aquellos que van a alguna iglesia, desconocen, pero por completo, amigos. Absolutamente por completo, y eso hace que les cueste mucho trabajo entender realmente el Evangelio del Reino. Vamos a recordar un poquito de dónde fue que apareció este pueblo al que llamamos Israel en la Biblia, que encontramos Israel en la Biblia. Vamos a remontarnos entonces al libro de Génesis. La historia nos cuenta que luego de la descendencia de Adán y Eva, ¿cierto?, vino una línea, la que estaba prometida, la línea o el linaje escogido, vino una línea que pasó por Matusalén, que pasó por Noé, y Noé tuvo unos hijos, y luego Shed tuvo otros hijos y otra descendencia. Finalmente por ahí se revolvieron, no tanto que se revolvieron, sino que se camuflaron, y ahí viene entonces este evento de la esparción de las lenguas, ¿cierto?, de los territorios, y así es como por allá, en Mesopotamia, por allá por la región de Irak, el actual Irak, apareció un hombre llamado Abraham. Abraham, que por supuesto debía tener algún conocimiento del Elohim verdadero, es llamado, ¿cierto?, es llamado por el Padre, y el Padre le dice que salga de su tierra y de su parentela, porque evidentemente pues estaba allí en tierras paganas, y su parentela se había paganizado, en fin. Entonces le dice que salga, y Abraham sale de allí en busca de un territorio que ni él mismo conoce ni sospecha en dónde está. De este hombre pues se le promete un hijo, ¿cierto? Ese hijo
que es Yitzhak o Isaac, como lo conocemos por acá. A su vez tiene otro hijo, que es Jacob, y Jacob tiene 12 hijos más, y estos son los padres de unas tribus, de unas familias, que luego se van, ¿cierto? Se van para Egipto, allí son esclavizados 430 años. Espero que me lleven el hilo, podamos entender la historia de este pueblo maravilloso. Entonces allá después de la esclavitud se levanta un hombre, o el padre levanta un hombre que es Moshe. Moshe se levanta para libertar a este pueblo de Faraón, lo saca de allí y lo lleva a una tierra que era la tierra de Canaán, o era llamada la tierra de Canaán, que estaba a su vez habitada por los descendientes del perverso hijo de Noé, ¿sí? Llamado Cam. Y por supuesto ellos pues, estaban mezclados con gigantes, todo el tema de los... Bueno, pero después vamos a hablar de los Nefilim para poder entender bien de qué se trata esto de los gigantes. Bueno, pero en fin, el pueblo llega allá y con la fuerza, con el poder del Padre, sacan a estos gigantes, a todas estas tribus cananeas, los sacan a los amorreos, a toda esta gente que está habitando allí, y se plantan allí en Israel, o como lo denominaron Israel. El pueblo de Israel queda aquí en Judea, ahí se planta en la capital que es Jerusalén, se plantan allí y comienzan su vida, comienzan su fundación del Estado de la nación de Israel. Empiezan con elegir un rey, ¿cierto? Pasan muchas cosas, estoy volando, estoy pasando rápidamente porque vinieron el tema de los jueces, que no eran reyes sino jueces, que eran gobernados por Dios o dirigidos por el Padre, y luego piden, ¿cierto?, un rey que era Saúl, y luego de Saúl viene David, y bueno, ya ustedes saben, el reino luego se divide en dos, el norte y el sur. El sur queda allí con dos tribus ocupando Jerusalén y algunos alrededores. Luego finalmente las otras 10 tribus sufren el asedio asirio, ¿cierto? La captura de Asiria que los lleva a dispersarse por todo el mundo y finalmente allí, esto es muy importante entenderlo, apreciados amigos, si no entendemos esta historia del pueblo de Israel, les puedo asegurar que no entendemos la Biblia, no entendemos el mensaje de la Biblia en lo absoluto. Pudiéramos demorarnos horas y horas y horas hablando de este tema, ¿no? Pero la idea es avanzar y espero que ustedes se tomen el trabajo de investigar, de leer. Así que este pueblo es dispersado, acuérdense bien, está en dos, se divide en dos, el sur y el reino del norte, reino del sur, reino del norte. El del norte es capturado por Asiria y es disperso por todas las naciones. Y el del sur, que son los judíos, ¿sí? Los judíos se quedan allí o regresan mejor, se les permite regresar a la tierra de Israel. Por eso a los israelitas actuales se les conoce como judíos, porque son de la tribu de Judá, o al menos eso es lo que aparentan ser. Entonces, esa tribu, son dos tribus en realidad, se quedan allí en Jerusalén y cuando llega Yeshua, llega a esa tribu con el objetivo de buscar a las ovejas perdidas de Israel. Israel también era el nombre con el cual se le conocía a esas otras 10 tribus, al reino del norte, se le conocía también como Israel. Así que Yeshua llega allí, ese es el ambiente que hay cuando Yeshua llega. Ahora, vamos a explicar, ya teniendo fijo el concepto de la historia del pueblo de Israel, vamos a hablar un poquito acerca de los fariseos y de los saduceos, de estos personajes tan prominentes y tan importantes en la vida de Yeshua. Lo primero es que ese lugar, ese estatus que se le da a los fariseos no es gratis. Voy a hablar primero de las cosas positivas de los fariseos.
y de los saduceos, y luego pasaré a las negativas. Había muchas cosas interesantes. ¿Qué fue lo que, o cómo nacieron los fariseos? Esta corriente teológica tan fuerte y predominante en el pueblo de Israel. Bueno, desde hacía mucho tiempo, siempre la lucha en el pueblo de Israel fue intentar obedecerle al Padre, porque todo el Antiguo Testamento, lo que conocemos como Antiguo Testamento, que es la Torá, los profetas y los salmos, todo estaba repitiendo constantemente que en la obediencia al Padre estaba el éxito en su relación con Él, estaba el éxito en su vida espiritual. En la obediencia. ¿En la obediencia qué, apreciados amigos? En la obediencia a la Torá, a los mandamientos de la Torá. Entonces, los fariseos fueron naciendo poco a poco como una corriente teológica que buscaba obedecer esa ley de la mejor manera, de una manera estricta, de una manera incondicional. Y así fue que ese pensamiento se fue transmitiendo, la idea, el deseo de obedecer al Padre realmente de una manera exacta. Y entonces en ese sentido los fariseos, a medida que iban caminando en ese deseo, pues ellos iban interpretando la Torá, interpretando esas palabras de Moshe, interpretando lo que el Padre le había mostrado e intentando que pudieran obedecer realmente de la mejor manera. Para ello, ellos no eran cualquier persona, no eran cualquier persona del pueblo, eran personas que prácticamente desde su niñez se habían dedicado a estudiar la Torá, a aprender muchas cosas de la Torá y en ese sentido ellos habían aprendido prácticamente de memoria los 5 libros de Moshe, es decir, ellos no tenían que buscar el libro para saber qué decía el libro, porque ya desde niños sabían y tenían de memoria prácticamente claro qué decía el libro. Entonces era gente muy dedicada, muy consagrada a su oficio y estaban dedicados exclusivamente a eso, exclusivamente al mundo espiritual, al mundo religioso, y fue así como se ganaron esos cargos en la dirección espiritual del pueblo de Israel, ¿no? Ellos eran los que dirigían la fe en el pueblo de Israel, estaban ocupando el sacerdocio, estaban ocupando los cargos directivos en la parte espiritual del pueblo, y estos fariseos eran muy dedicados, es decir, eran los pastores de la iglesia en la época de Yeshua. ¿Está bien? ¿Lo tenemos muy claro? Quiero hacer una aclaración aquí. Los fariseos, ¿qué habían hecho? Ellos habían tomado el mandamiento de la Torá, los 613 mandamientos que Maimónides, recopiló, todos esos mandamientos, y habían interpretado cuál era la manera correcta de guardar cada mandamiento de la Torá. Les voy a poner un ejemplo. Entonces, por ejemplo, respecto al Shabbat, el mandamiento decía que no hacer ninguna obra, no trabajar, no hacer ninguna obra en ese día de Shabbat, en ese día de reposo. ¿Qué hicieron los fariseos? Dijeron, bueno, ¿qué es obra alguna? Cuando digo obra alguna, estoy refiriéndome a que es no ir al trabajo normal, o estoy diciendo a no hacer absolutamente nada ese día. Así que ellos se tomaron el trabajo de pensar qué era lo que decía la Torá. Y ellos dijeron, no, si dice no hacer ninguna obra, es ninguna obra. Y prácticamente ellos no hacían absolutamente ninguna obra. Y en ese sentido, por ejemplo, decían que, solo les voy a citar un ejemplo porque hay miles, creo que son miles los ejemplos. Por ejemplo, ellos decían que hacer masas, ¿sí?,
para hacer una arepa, un ponqué, algo, era por supuesto un trabajo. Ellos no encendían fuego, no cocinaban, no hacían absolutamente ninguna obra, ni siquiera levantaban una maleta del piso porque consideraban que eso era una obra. Pero habían mandamientos mucho más rigurosos y mucho más estrictos, como por ejemplo no escupir. Si iban a escupir en Shabbat, no escupían en la tierra porque su saliva iba a golpear contra la tierra y se iba a volver una mezcla, una masa creada por ellos. Así que violaban el Shabbat allí. Y otro mandamiento era cuántos pasos podían caminar en ese día para no violar el Shabbat. Podían caminar unos pasos, pero no podían exceder ese número porque violaban el Shabbat. Así que ellos fueron... al principio fue oral, al principio esa Torá oral se transmitía de padres a hijos, de generación en generación, y lo aceptaban como un dogma de fe y que había que cumplir, ¿sí? Pero finalmente esa Torá oral llegó a ser una Torá, una interpretación de la Torá escrita, ¿no? Una Torá escrita, una Torá de interpretación a la Torá original. Entonces, los fariseos eran muy estrictos en ese tipo de cosas y además de eso, pues de acuerdo a la Torá se les concedía a esos tribunales, a esos jueces, juzgar, ¿no? De acuerdo a la Torá y podían llevar a juicio a una persona, incluso matarlo. Pero, con la invasión de Roma, que Roma era el que los tenía invadidos cuando llega Yeshua, resulta que... ya no podían matar a nadie, así estuviera violando el Shabbat o violando cualquier otra norma de muerte, ¿no? Ya no podían porque el reino, el imperio se los había prohibido, así que ese era un trabajo que únicamente lo podía hacer el procurador romano allí. En el caso de Yeshua era Poncio Pilato. Pero en fin, lo que les quiero decir es que los fariseos así nacieron. Esa eran, digamos que es la síntesis de lo que eran ellos, pero cometieron un error con el cual Yeshua atacó tremendamente. Cometieron un error craso. ¿Cuál fue ese error? Pues el error fue perder de vista qué era lo que el Padre quería enseñar con la Torá y únicamente fijarse en la letra muerta de la ley, sin entender por qué había que actuar, por qué había que hacer las cosas, sino que únicamente se fijaron y le enseñaron al pueblo que lo importante era cumplir la ley, cumplir la ley. Solo cumple la ley y tendrás vida eterna. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, cuando llega Yeshua, hay otro ejemplo para los fariseos en el intento de obedecer la Torá. Habían decretado que una persona debía perdonar hasta un máximo de 70 veces la ofensa de su prójimo. Escuchen bien. O sea, los fariseos dijeron, bueno, pongámosle números a esto porque esto no puede quedarse así en el aire, ¿no? O a la interpretación de cada fiel. Entonces dijeron, vamos a poner que cuando una persona nos ofende, vamos a perdonarla hasta 70 veces, ¿no? Y con la mente ya llena de ese fariseísmo, los discípulos entonces un día, uno de ellos se acerca a Yeshua y le dice, maestro, rabí, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces. Sí, porque ese era el concepto que él tenía de la Torá, ese era el concepto que él había recibido de los fariseos. Lo interesante y lo tenaz, hermanos, de esto es que su sorpresa, ¿no? Cuando Yeshua le dice, no, 70 veces no, sino 70 veces 7. Y aquí vemos que es fácil entender lo que Yeshua pretendía enseñarnos con esa afirmación. Lo que él quería era, o que deberíamos aprender era, vivir constantemente en una actitud de perdón hacia los demás. Él no espera que llevemos la cuenta matemática en un cuaderno de notas esperando a ver cuándo se llegan los 70 veces de perdón. Él quiere que nuestro perdón sea infinito, que estemos en constante actitud de perdonar a los demás, de no vivir en esa actitud de rencor, de querer castigar al otro, de querer vengarme del otro.
ese es el espíritu de la Torá, ese es el espíritu de la ley, apreciados. Es decir, cuando el padre le dice a un hijo que debe perdonar, no lo hace como para que cumpla simplemente con la ley, sino que busca que su hijo se ponga o que él lo pueda poner en una actitud constante de perdón. Y entonces, aquí recordamos las palabras de Yeshua: no he venido para abrogar la Torá, sino para darle su verdadero ¿qué? Significado. Es decir, que Yeshua venía a interpretar nuevamente la ley, porque estaba equivocadamente interpretada por los fariseos. Y eso es muy, escúcheme bien, hermanos, muy importante entender para poder comprender el mensaje de toda la Biblia. Escúcheme bien. Si viene Yeshua y se encuentra con los fariseos y les dice que están equivocados y que Él ha venido para interpretar la ley, ¿qué está diciendo? Está diciendo que todas las interpretaciones, o al menos gran parte de las interpretaciones que se han hecho de la Torá, están como equivocadas. Y a eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando Yeshua nos dice: yo voy a interpretar la ley, lo que está sentando es jurisprudencia en la ley, en la cuestión de la ley. Es decir, de ahora en adelante vamos a ver el Evangelio y vamos a ver la Biblia de una manera muy diferente. Y vamos a pensar que quien va a interpretar la ley es Yeshua y no los fariseos. Y hoy en día, lamentablemente, muchos de nosotros seguimos escuchando a los fariseos. Muchos de nosotros seguimos pensando como fariseos, porque eso fue lo que recibimos de nuestros padres o de los pastores o de los sacerdotes. Entonces, Yeshua lo que venía a hacer era cumplir la profecía de Ezequiel 36, 25 y 26. Yo esparciré sobre vosotros, ¿qué? Agua limpia, y pondré un corazón de carne y haré que andéis en mis estatutos. Entonces, ¿cuál era el trabajo de Yeshua? Pues hacer un cambio de la persona desde adentro, porque los fariseos se habían empeñado meramente en hacer un cambio exterior, ¿no? De actos, pero exteriores. Por eso Yeshua los atacó, porque si bien algo que tenían los fariseos era que eran muy hipócritas, es decir, por fuera actuaban muy bien, pero sus sentimientos eran hipócritas, es decir, no sentían lo que hacían. Y Yeshua pondría entonces su espíritu dentro de sus seguidores. Y bueno, eso ya será otro tema, pero lo que quiero es que entendamos eso que estamos esbozando y que estamos diciendo, porque este es el abrebocas de lo que es el Evangelio del Reino. Y por supuesto, dice Mateo 13:34, todo esto habló Yeshua por parábolas y sin parábolas no les hablaba. Es decir, pongan atención porque esto es muy importante. Aunque los fariseos estaban equivocados y habían hecho equivocar al pueblo, Yeshua no estaba dispuesto a enseñarles la verdad a los que estaban equivocados. No. Repito, aunque los fariseos estaban equivocados y habían hecho equivocar a mucha gente en su concepción e interpretación de la Torá, pues Yeshua no les iba a corregir el error a todos, únicamente a ciertas personas. Ya lo estamos viendo acá. Dice que sin parábolas no les hablaba. ¿Cuáles eran las intenciones de la parábola? Pues ocultar a la vista de cualquier transeúnte, ocultar la verdad. Ustedes recuerdan, ¿no? En Mateo 13, allí se cuenta la historia que los discípulos incluso le reclaman a Yeshua y le dice: ¿por qué les hablas por parábolas? Ni nosotros entendemos. Y él les responde pues que lo hace porque no quiere que todos comprendan, sino que unos pocos comprendan los misterios del reino. Y aquí entonces ya rompemos con el primer paradigma que nos han enseñado durante todo este tiempo. Todo este tiempo nos han enseñado de una manera incorrecta todo lo que nos esbozaron de la Biblia. Lo primero que tenemos que entender
lo primero que tenemos que conocer y saber es que Yeshua empieza con una retórica bastante ácida, bastante frontal contra la doctrina de los fariseos y empieza a hablar de escogidos. Escuchen bien, los escogidos, empieza a hablar de que sus escogidos son los únicos que van a entender su mensaje. Y esa palabra está regada por los 4 evangelios y por las cartas apostólicas. Según leemos, solo a los escogidos se les muestra la salvación y a los que no han sido escogidos no se les muestra. Ninguna persona que no haya sido traída por el Padre puede venir a Yeshua, ¿no? Hay otra cosa que es aún más aterradora, que también lo sacamos de la Biblia y que ya les vamos a dar los textos bíblicos, es que los que van a ser salvos ya fueron escogidos, es decir, no los están escogiendo ahora mismo, no. Fueron escogidos desde antes de nacer, hace miles de años atrás, desde la fundación del mundo. ¿Qué? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Pues, apreciado, prepárate. Este es apenas el abreboca de lo que es realmente el mensaje de la Biblia que el Padre nos permitió entender. Y es que los escogidos son los únicos que van a entender el mensaje y de sobremesa fueron escogidos desde hace miles de años, desde la fundación del mundo. En ningún lugar de la Biblia parece que el ser humano escoja al Creador o que el ser humano en su bondad busque al Creador. Siempre se dice que quien va en busca de la criatura para ofrecerle su salvación es el Padre. Y debemos comprender que la salvación es un acto espontáneo y libre. Es un acto soberano del Creador en el que Él decide a quién salvar y a quién no. ¿No? Y eso es muy, muy importante entenderlo. Y es normal que estas cosas te resulten extrañas y ya estés pensando que el Padre es injusto, pero estamos aquí con la intención y con el deseo de aprender la verdad, de conocer la verdad. Juan 17:3, Yeshua lo expresó diciendo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien enviaste. Entender esto es sumamente difícil para algunos. La Biblia, los apóstoles en diferentes escritos se esfuerzan por enseñarnos esto, que no es el ser humano el que busca al Padre, que no es el ser humano el que toma la decisión de venir al Padre, sino que es precisamente el pecador buscado por su Creador. Entonces, es importante que tengamos presente que la vida eterna es buscarlo a Él, pero eso no significa que lo busquemos porque nosotros tomemos la decisión de buscarlo, sino que es Él el que nos busca, es Él el que nos escoge. Y vale la pena recordar, ¿no?, que el poder que tenía el mensaje de Yeshua para los que lo entendían era sumamente, valga la redundancia, poderoso, era un poder poderoso el que tenía el Evangelio del Reino en la vida de las personas. Miren cómo reaccionaban las personas a quienes mismo Yeshua llamaba hijos del diablo. ¿Qué producía el Evangelio del Reino en los hijos del diablo? Producía ira. Dice que cuando escuchaban a Yeshua hablar, querían matarlo literalmente. O tal vez ustedes recuerden cuando Esteban les habla, dice que les crujían los dientes de la ira que les producía a los hijos de Satanás. Y cuando estoy hablando de hijos de Satanás, no estoy hablando de gente pagana, no señor. Hijos de Satanás fueron identificados a los fariseos, ¿no? Nido de serpientes y todo eso. O sea, era gente religiosa, era gente que aparentemente buscaba al Padre. Y esos precisamente eran los que sentían ira cuando escuchaban el Evangelio del Reino. Así que tengamos muy en cuenta, apreciados amigos, tengamos muy en cuenta que tener una Biblia debajo del brazo, ser religioso, decir que creen en Dios, decir que creen en Yeshua, eso no significa nada.
absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la sinceridad y especialmente el ser escogido por el Padre es lo que realmente importa en el camino a la salvación. Una persona puede expresar mucha religiosidad, mucho palabrería, porque al fin y al cabo resultaría en palabrería, pero lo que realmente importa es si fue escogido por el Padre o no. Entonces, este mensaje en los hijos de Satanás producía ira, producía rencor, furia, pero en los hijos del Padre, en sus escogidos, producía gozo, producía esperanza, producía un amor especial por Yeshua. Todo cambiaba cuando escuchaban este mensaje que era muy poderoso, su trato hacia los demás, su concepción de la vida, de la muerte, del trabajo, del dinero, del sexo, absolutamente de todo era modificado por ese mensaje. Y incluso el cambio de ellos fue tan extremo y tan radical que incluso sin una moneda en los bolsillos eran felices, ¿no? Y de verdad que qué bueno que nosotros pudiéramos expresar y sentir eso mismo que sintieron los discípulos una vez fueron convertidos por Yeshua, fueron convertidos por esta palabra que Yeshua les hablaba. Lo importante es recordar que nuestro Padre está interesado en cambiarnos, en transformarnos, en hacernos nuevas personas, en renovar nuestra mente y que realmente el reino pueda nacer en nuestros corazones. Así que lo que acabamos de decir es un recorderis bastante largo, pero es muy importante que lo tengamos presente porque vamos a estar pasando por todas las palabras de Yeshua y yo les estoy ahorrando un trabajo muy extenso de 8 años. 8 años de coger versículo por versículo, texto por texto, para tratar de dilucidar cuál era el verdadero mensaje de Yeshua. Y esta imagen que ustedes ven allí, una mujer mirándose al espejo, es algo que Yeshua enseñó, que es muy importante entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir por cada texto a ver qué era lo que enseñaba realmente Yeshua. Como les dije, si este mensaje fuera predicado en los templos cristianos, las iglesias quedarían solas, porque es un mensaje que es fuerte, que es cortante, que es realmente poderoso, pero al mismo tiempo chocante, ¿no? Entonces, quiero que a través de este estudio podamos ir por la Biblia, ir por el Nuevo Testamento, por los Evangelios, por el Brit Hadashah, como se dice en hebreo, y estas escrituras del Nuevo Pacto puedan llegar hasta nuestro corazón, cambiar lo que tenga que cambiar e instalar el reino verdaderamente en nuestro corazón. Este pequeño segmento lo hemos titulado No eres lo que ves en el espejo. ¿Y qué es lo que vemos en el espejo? Vemos un cuerpo, ¿verdad? Cuando nos vemos en el espejo y vemos un cuerpo. Si ustedes ven sus redes sociales, ahora en esta modernidad de las redes sociales van a encontrar un culto dedicado al cuerpo, ¿cierto? A quién se ve mejor, quién expresa más sensualidad, una sensualidad que es, por cierto, denigrante para una persona. Vemos cómo se denigra, especialmente a las mujeres que son vistas como un objeto sexual simplemente, y bueno, el mundo se desvela o las personas se desvelan por tener un aspecto físico atractivo hacia los demás o para los demás, y resulta que, pues como ya hemos visto, nada de eso es duradero, todo es vanidad, todo es vano, todo es superficial y pasajero. Entonces, se rinde mucho homenaje al cuerpo, pero lo que Yeshua nos enseñó es que no somos lo que vemos en el espejo. Yeshua intentó mostrar a sus discípulos que ellos eran más que un cuerpo. Intentó, además, apreciados amigos, desligar
el cuerpo del espíritu, que eso es algo sumamente complicado de que nosotros lo podamos entender, ¿no? El espíritu o ruach, la palabra hebrea es brisa, ¿no? Brisa o presencia invisible. Esa parte invisible que habita en nuestro cuerpo es lo que realmente nosotros somos. Para Yeshua, este cuerpo es apenas un cascarón, una casa donde habitamos mientras ocurre nuestro paso por esta tierra. Pero en realidad la esencia de lo que somos reside es en el espíritu o en ese soplo de vida que nos dio el Creador. Pablo lo expresó así. Pablo decía, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Yeshua para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ¿no? Mientras estaba en el cuerpo. Noten ustedes la expresión mientras estaba. ¿Y quiénes estábamos en el cuerpo? Nosotros, ese aliento, ese espíritu. Es decir que no somos el cuerpo, no somos este cuerpo, sino somos el aliento que vive en este cuerpo. Y alguna vez un grupo de fariseos, que ya sabemos quiénes eran, se acercó a Yeshua para hacerle una pregunta. Ahora, quiero que recuerden que los fariseos, cuando se acercaban a Yeshua para hacerle una pregunta, en realidad lo que estaban buscando era ponerle una trampa para que Yeshua se equivocara en la interpretación de ese asunto. Sin embargo, Yeshua muchas veces le contestó, porque aquí le preguntan, los fariseos vienen y le hacen una pregunta y le dicen que si una mujer pierde su marido, podía casarse, según la ley era correcto, podía casarse con el hermano de su esposo. Y aquí los fariseos tenían un caso bien particular, porque en Marcos 12:18 dice que esta mujer había perdido a su esposo y consecutivamente, tal como decía la Torá, se había casado con 6 de sus hermanos consecutivamente. Todos habían muerto. Y le preguntaron, maestro, Rabí, en la resurrección, ¿esta mujer será la esposa de quién? La respuesta de Yeshua nos dio muchas luces, ¿cierto?, acerca de lo que somos en realidad. Porque, ¿qué fue lo que Yeshua les contestó? Les dijo, cuando la gente resucite, no habrá matrimonios, sino que serán como ángeles. En primer lugar, eso demuestra, amigos, que la verdad es que existimos aún sin el cuerpo. Somos sin necesidad de vivir dentro de este cuerpo. Este cuerpo es únicamente la casa donde habitamos mientras estamos en esta tierra. Una vez morimos o abandonamos el cuerpo, nuestro espíritu, que es realmente lo que somos, este cuerpo es apenas un avatar, pues nuestro espíritu aún existe, ¿no? En el enunciado que en el reino de los cielos estos lazos familiares ya no existirán, sino que seremos como ángeles, podemos comprender muchísimas cosas, amigos. Entre ellas, podemos entender que lo que el Padre creó fue millones de espíritus que se encarnaron en esta dimensión llamada tierra. ¿Por qué les digo que no eres lo que ves en el espejo? Porque lo que ves en el espejo es apenas una herencia genética que te dieron tus padres al momento de la concepción. Y yo sé que todos estos temas son temas tabús en el ámbito cristiano, pero el apóstol Pablo lo expresa en 1 Corintios 15:50. Dice, pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, sea de trigo o de otro. Pero Dios le da el cuerpo que Él quiso. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Es más, apreciados amigos, Yeshua enseñó, o por lo menos así lo deducimos de todas sus palabras, que el cuerpo es enemigo del espíritu, y que en el cuerpo es donde reside la naturaleza caída que nos invita a pecar.
Mateo 26:41 dice, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. ¿Está bien? Así que somos creados y enviados a nacer aquí en esta realidad y luego partimos a otra dimensión donde la carne ya no es necesaria. En Mateo 12:45, Yeshua nos enseñó más claramente de esta verdad. Allí mostró que el cuerpo, que tenemos, este cuerpo humano, puede ser incluso recipiente. Esto les puede volar la cabeza, esto puede ser algo sumamente extraño, pero eso es lo que estamos viendo en el pasaje bíblico. Enseñó que nuestro cerebro, nuestro cuerpo puede alojar a más de un espíritu. Bueno, en este caso, muchos espíritus de demonios. Así que, regresando a todo este episodio en el que vimos la tentación de Yeshua, en el desierto, fue una batalla contra su propio cuerpo, ¿no? Que nuestro cuerpo nos invita a pecar, nos invita a hacer lo erróneo, a hacer lo equivocado. Es nuestro cuerpo el que tiene la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa. Y es que su lucha, más que exterior, era una lucha interior con su propio cuerpo, contra su propia naturaleza. Es decir, su lucha estaba dentro. ¿Cuál era la lucha en ese momento en la tentación de Yeshua? Era dominar sus apetitos, dominar lo que el cuerpo le pedía. Si me duele, si me incomoda, si tengo hambre, si quisiera, pero mi espíritu es más fuerte y soy más que este cuerpo donde estoy viviendo. Ese es la gran síntesis que podemos sacar de ese episodio de la tentación de Yeshua en el desierto. Su gran mensaje es que su espíritu podía dominar al cuerpo, aunque éste estuviera gritando y estuviera reclamándole cosas. Su espíritu podía vencerlo, su espíritu estaba dotado de la capacidad para vencer lo que el cuerpo quería en ese momento. En la cruz, su cuerpo se sometió a resistir el dolor sin dejar que las emociones lo invadieran y que lo dominaran, ¿no? Si su espíritu no podía sujetar el cuerpo, cada látigo había causado una explosión, amigos, de ira, deseos de venganza, que habrían hecho que su obra se hubiera malogrado. Entonces, esta verdad puede cambiarnos la manera o la concepción en que vemos nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida. Él dijo, no solo de pan, ¿qué? Vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es algo relativamente importante en este mensaje, porque ¿de qué sirve o de qué vive el hombre? Es lo que está diciendo aquí el texto. Pues vive aparentemente de lo que comemos, ¿no? O al menos eso intenta hacernos creer el enemigo. Pero Yeshua está diciendo que aquellos que son receptivos a su palabra, a su mensaje, pueden vivir de eso, pueden vivir de las palabras que salen de la boca del Padre. Y esa era precisamente la fe que poseía Yeshua, ¿no? Él estaba seguro que su vida dependía únicamente del Padre. Podía vivir sin comer, podía estar sin beber si la palabra de su Padre así lo indicaba. Y esta, apreciados amigos, es la plena aceptación de la soberanía de Dios en la vida de una persona. Entender que se vive o que se muere solo por el designio de su voluntad. Hoy muchos centramos nuestras esperanzas de vivir en métodos, en formas, en acciones, en cuidados. Pero un verdadero hijo del Padre se esfuerza no tanto en preservar la vida, sino en entender una relación de fe con el Padre, una relación de dependencia del Padre, al punto que esta persona pueda decir, yo vivo por el Padre o yo muero por el Padre, hágase tu voluntad. Es Él, apreciados amigos, quien dictamina quién vive y quién muere hoy.
Lo primero que hacemos cuando estamos enfermos es correr donde el médico para que él solucione todos esos problemas, pero en realidad lo que dice el mensaje del Evangelio del Reino es aprender a confiar en la voluntad soberana del Padre. Aunque parezca que estamos muriendo, si es su voluntad, vamos a vivir. Precisamente en esta segunda tentación en la que el enemigo le dice a Yeshua, lánzate abajo, que está escrito que sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Precisamente allí era una batalla legal entre dos seres que conocían la Biblia, digamos que a la perfección, con exactitud. Porque aquí Satanás está usando el Salmo 91 para intentar que Yeshua entrara en ira y en soberbia, ¿no? Es el caso de un enemigo que nos pide o nos reta más bien a que actuemos dependiendo de aquello que decimos ser, ¿no? Entonces, defenderse de un insulto, defenderse de una agresión verbal, eso era lo que Satanás quería que Yeshua hiciera precisamente. Entonces, de ahí la importancia de conocer detalladamente las palabras que salieron de la boca de Dios, ¿no? Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esa es la promesa, esa es la invitación a que resistamos al diablo, a que podamos aguantar y que podamos entender cuál es la verdadera voluntad del Padre. Así que por hoy dejamos así, por hoy vamos a centrar nuestro mensaje en que nuestro Padre está interesado en que le conozcamos, en que veamos su voluntad a través de las situaciones difíciles de esta vida y que podamos entender el por qué debemos obedecer su palabra, pero no por una obediencia mecánica como la enseñaban los fariseos, sino porque hay algo detrás de cada mandato, detrás de cada mandamiento, y es precisamente lo que Él quiere enseñarnos e instalar en nuestro corazón. Un feliz día para todos y nos vemos en la siguiente parte, que ya va a estar mucho más chocante, mucho más ácida, mucho más cortante, pero que va a traer alegría y gozo a nuestro corazón entender precisamente todas estas verdades de la palabra.